Quesada esta mañana por el viaje a Chodorge. Hablé con la gente de Chodorge y me dijeron, bueno, que, bueno, que le avisemos cuándo podemos, cuándo queremos ir, para que nos van a recibir para esa visita para mostrar la playa de placas solares que tienen y el uso que le están dando, que es importante y me parece que están creciendo en superficie. Bueno, la pregunta que le hago es el lunes, ¿cómo estamos para el lunes para hacer eh, ese viaje? Es a la mañana, acá 20 kilómetros, 25, vamos y en 2 horas, 2 horas y media, 3, estamos de vuelta. Necesito que me digan para que avisemos a la fábrica que nos esperen con el encargado de esa actividad que desarrolla esa fábrica de Chodorge, acá cerca, acá cerquita nomás, sobre el asfalto. Bueno, no sé, a través de Steffi arreglen con ella o comuníquenle a ella y bueno, y cuando estén todos en condiciones, podemos ir. El lunes tenemos una fecha, o sea, hoy es miércoles, hoy tenemos tiempo para ir definiendo y organizando. Ya, ahora ya depende de ustedes, ¿no? O sea, cuando me avisan, yo aviso a la fábrica y ellos me dan el ok y está el vehículo, está el seguro, está todo. Y bueno, esta sería una oportunidad interesantísima para ver este proyecto este, agresivo, digo yo, por la superficie de paneles solares que tienen, y bueno, que nos van a explicar, y que se da todo en el marco de algo que ustedes ya lo deben estar manejando como estudiantes de ingeniería, del cambio climático, el efecto invernadero, las documentales, los diarios, las radios, de estar sabiendo, porque todos los medios de difusión hablan del tema, y nosotros estamos en el medio y tendríamos que tener más conocimiento de ese fenómeno. No es raro, es esperado. Hace años se viene hablando primero el efecto invernadero, el cambio climático, de los Eiger, el aumento del nivel del mar, y bueno, ahora se hizo presente, está en medio de nosotros. Yo les invito a que miren un poquito las documentales, las noticias. Ayer habló el presidente de un país centroamericano pequeño, chiquitito, y bueno, mostraba cómo el agua del mar está subiendo lentamente, y decía él, un poco alarmado, pero no extraño, que el pueblo de él estaba por desaparecer bajo las aguas del mar. Bueno, chicos, hoy vamos, Ena, Carolina, Antonia, Steffi, Juan y Carolina, estamos todos acá. Vamos a empezar con un tema de las ecorregiones argentinas. Vamos a comprar una ecorregión, el Parque Chaqueño. Bueno, que yo les voy a ir explicando de qué se trata este Parque Chaqueño, dónde está, cómo está y cuáles son sus características más importantes, que es bueno que sepamos, que manejemos, porque está acá nomás y está sufriendo un impacto ambiental muy grande, por lo que ya voy a ir mostrando. Está convertido en la pantalla. Apenas salga la imagen, empezamos a... Y ahora, y ahora, y ahora. Está buscando la máquina está buscando. Ahí está, ahí parece que aparece. Ahora sí, Juan. Ah, no. ¿Se sale? ¿Qué pasa? ¿Quieren que No, le y comparta nos acá? Yo tengo una ¿eh? presentación, no sé si es la definitiva. A ver si nos abre la chica, Romina.
Y dice que tiene una presentación. Está. Bueno, Steffi, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, y sí, con la presentación que vos tenés. Qué raro porque estamos trabajando sobre eso y aparecía. Y ahora no aparece. Bueno, no importa. Avancemos. Ahí Dale. está. Ahí está. Bueno, chicos, el Parque Chaqueño es una de las regiones ecogeográficas más grandes del país por su extensión y que compartimos con otros países. Parque Perdón, Juan, Chaqueño ¿podría apagar su cámara para hablar? termina Porque dentro de está nuestro muy país. lento el internet. Así se escucha bien su voz. ¿Cómo? Que apague la cámara. ¿No se escucha, no se escucha bien? ¿Y ahí? ¿Ahí? Si usted apaga la cámara, porque está lento el internet, va a salir mejor. ¿Ahí? ¿Ahí, ¿Ahí puede Steffi? hablar? Sí, sí, Ahí sí. avance. Acá estoy envuelto en caballería acá. Bueno, está listo. Bueno, vamos a ver con las imágenes. Ahí está. Ah, sí, creo que la misma que tenemos nosotros. Bueno, primero me parecía interesante explicar qué son las ecorregiones porque van a ver todas, o las más importantes por lo menos, ¿no? Yo empezaría con esta y después. Son comunidades naturales que tienen en común un gran número de especies y condiciones ambientales. Y esta ecorregión tiene un gran número de especies de flora y de fauna y de condiciones ambientales. Ya vamos a ver que lo que estoy diciendo, explicaré en un mapa. Siempre los mapas son clarificadores de lo que estamos hablando. Un nivel de organización biológica más apropiado, conservar la variabilidad. La conservación de la flora y la fauna necesita espacio. La conservación de la flora y la fauna necesita espacio y esta es la ecorregión era ideal para la conservación. Tienen socios culturales propios de una región al desarrollo histórico. ¿Por qué pusimos ese desarrollo histórico en negrita? Ahora yo le voy a explicar de qué se trata y es bueno que lo sepa, o sea, todo lo que le enseñamos en la facultad es bueno que lo sepa, pero esta característica que nosotros tenemos en esta ecorregión es importante porque es una de las ecorregiones que sufre mayor modificación a su superficie original. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, avancemos, la próxima. Bueno, eso que ven ahí, fíjense bien chicos, que habla de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay. Lo que está en rosado, que parece la provincia de Misiones, no lo es así, es el Parque Chaqueño en su totalidad, o sea, compartido con Bolivia y Brasil. ¿Qué superficie tiene? 100 millones de hectáreas. El Parque Chaqueño tiene 100 millones de hectáreas, chicos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que nos compete o manejamos nosotros o pertenece a nuestro país. Tiene una superficie dentro de Argentina, o sea, del Pilcomayo hacia hasta el norte de Córdoba, tiene 47 millones de hectáreas. Para que tengan una idea, 47, nosotros dividimos en dos partes. 3 millones de hectáreas del Parque Chaqueño húmedo y 44 millones de hectáreas del Parque Chaqueño seco. 3 millones es lo que tiene Misiones. Misiones tiene 3 millones de hectáreas. Sí. Bueno, acá me están corrigiendo, no, pero así, bueno, ¿qué es lo que queremos magnificar con esto? Es la cantidad de superficie que está en la parte seca y la parte húmeda. Bueno, entonces vamos a partir del principio, entendemos de que el Parque Chaqueño compartimos con Bolivia y Brasil, y Paraguay, Bolivia y Brasil, y nosotros por supuesto. Y avancemos la otra, por favor. Bueno, vamos a ver qué pasó en esta gran superficie a través de la historia, a través del avance del hombre sobre los recursos. Chaco, en principio, quiere decir lugar de caza. ¿Qué significaba esto? Que las etnias o los pueblos originarios vivían de la caza y de la pesca. Tenían el Pilcomayo y el Bermejo
abundante en pesca, y en los montes naturales abundante en animales que eran propios para la alimentación. O sea, la caza y la pesca, acompañada en algunos momentos con la recolección de miel con el tiempo, y los frutos y fibra cuando aparece el machete y el hacha. O sea, originalmente era lo que define a la provincia, a la ecorregión, Chaco, era el lugar de caza y pesca. Con eso los pueblos originarios, tamiles, vivían tranquilamente en su hábitat hasta que aparecen otros elementos que empujaron hacia la modificación. Es una primera etapa. Una segunda etapa, melero. Meleros son los que buscaban miel, pero ya no para su consumo, porque aparece un fenómeno interesante que son los comerciantes. Entonces, los habitantes de esa ecorregión iban en busca de la miel, en busca de la seda, los cueros, y también las plumas, que no aparece ahí, pero también de los suri o los ñandúes, que producen una pluma larga con unas características comercial. Y los comerciantes, obviamente, cambiaban todo eso que los pueblos originarios sacaban del monte por alimentos. Era un trueque, todos vivían en medio de esa gran ecorregión, de esa gran biodiversidad, podemos decir que casi que felices. Es una opinión personal. Bueno, vamos a la tercera etapa, puestos ganaderos. Acá se empieza a complicar la presión del hombre y sus formas de tratar al ambiente cuando hace asignación de lotes para la ganadería. Estoy hablando del año 1870 aproximadamente. Se otorgaron 37.000 kilómetros cuadrados. Se otorgaron, no se vendieron, se otorgaron. Con que la política era poblar esa zona del país totalmente despoblada. Ahí al principio pusimos la cantidad de aborígenes o pueblos originarios, no sé cuál es el nombre que se gusta que se dé, que era muy poco. Entonces los gobiernos otorgaron esta superficie, 37.000 kilómetros cuadrados, que son más de 3 millones de hectáreas, porque a los kilómetros cuadrados le agregas 2 ceros y te da en hectáreas. Entonces 3.700.000 hectáreas. Casi un poco más de la provincia de Misiones. Imagínense lo grande que es y que sigue habiendo y que está y que va a estar seguramente un día más con sus quebrachos, su agarró, el Itín, el Guayacán, etc. Bueno, una cuarta etapa, y acá aparece un elemento condicionador de cómo fue disminuyendo la superficie de arbórea, por decir que es algo que nos interesa, que nos gusta, que nos apasiona, cómo fue desapareciendo, por qué, cómo y cuándo. ¿Qué dicen los durmientes? Aparece el ferrocarril instala el país, el gobierno, incluso para algunos iban hasta los puertos de Buenos Aires, transportando la materia forestal desde el parque chaqueño hacia los puertos de Buenos Aires, que eran exportados a sus países originarios de Inglaterra, por ejemplo. Bueno, los durmientes. Sería bueno, chicos, después, si ustedes ponen 42.000 kilómetros de vías, si pones cada metro o cada 90 centímetros un durmiente de Quebracho Colorado santiagueño, ¿cuántos durmientes tenemos en 42.000 kilómetros? Se van a agarrar de la cabeza. No van a entender que cada durmiente, salvo que el árbol sea muy grande, era un durmiente. Cada durmiente era un árbol de Quebracho Colorado. Tenemos, después vamos a verlos, hay tres variedades de quebracho, no uno solo, sino, bueno, y esos trenes, ¿con qué se movilizaban? Con carbón y leña. Ese volumen no lo tenemos, no aparece en los libros, pero un volumen parecido porque eran trenes a vapor de agua, ¿no? Cargaban las estaciones, cargaban agua y leña o carbón y seguían funcionando. Todos saben ya cómo funciona una caldera a vapor. Los ferrocarriles, que eran también ingleses, funcionaban de esa manera. ¿Y sobre qué? Sobre el durmiente. Y acá les voy a contar algo que seguramente lo deben saber. ¿Por qué el quebracho colorado santiagueño es el árbol nacional? Porque las vías del ferrocarril, del desarrollo del país, se hicieron apoyados sobre durmientes de quebracho colorado. Es una poesía, por decir de alguna manera, para decir por qué es ese. Y bueno, porque
tenía esa propiedad que se instalaba como durmiente. Hoy hay vías de aquella época que están sobre esos durmientes que tienen más de 100 años y no están intactos, pero no están degradados por el agua, los animales, etcétera, etcétera. Entonces creo que está bien puesto el árbol nacional, no la flor. A ver, vamos, bueno, ustedes ya saben, la flor es el ceibo, ¿no? Bien, avancemos. Entonces, si ustedes calculan que cuántos durmientes hay y cuántos, o sea, lo que significa cuántos árboles, eso ya queda para la sorpresa, la definición de ustedes, qué pueden sentir con decir que esos árboles de madera tan noble fueron a parar como durmiente o como leña o como carbón. Y bueno, están en esa etapa están las tanineras, son empresas europeas que hacían a miles de hectáreas para la extracción del tanino del quebracho colorado y que lo exportaban. El tanino es un derivado del quebracho colorado que sirve para ablandar los cueros. Los cueros, ustedes saben, vieron los cueros, un animal de la vaca, ¿no? Que es lo que vemos nosotros, es duro, pero hoy no con el tanino, con otros productos químicos, pero ablanda para su manejo y para la fabricación de otras. Acuérdense que Argentina era un país que exportaba cuero e importaba las botas, ¿no? Eso lo dicen los diarios, lo dicen los libros, lo dicen los historiadores. Exportaban el cuero para importar calzados, ¿no? No lo fabricábamos nosotros. ¿Qué pasaba? No solo con el tanino, pasaba con el algodón. Exportábamos el algodón e importábamos los ponchos para nuestros habitantes queridos. Bueno, es interesante un dato histórico, un dato ya se acerca al político, a la dependencia de aquellos países que fueron ocupando nuestro querido país. Bueno, y la sexta etapa, y acá viene, chicos, la parte especial, la parte importante de este pequeño repaso de lo que es el Parque Chaqueño. Y antes que me olvide, hay 3 quebrachos, ¿no? Quebracho Colorado, Sinopsis, Quebracho Colorado santiagueño, el Sinopsis, Quebracho Colorado chaqueño, y un quebracho blanco, que es está ahí en el medio, crece entre ambos, en la divisoria natural del Parque del Chaco y de Santiago del Estero. No es una divisoria natural, no es una línea, no es un ambiente. Aparece uno que estudiosos dijeron, no es ni santiagueño ni chaqueño, entonces es un quebracho blanco. Apocinacia, es una pidosperma quebracho blanco. O sea, no es ni chaqueño ni santiagueño, quebracho blanco. Bien, eso dicen los libros. Yo lo que digo es lo que aprendí de los libros, lo que leo, lo que yo estudié en Santiago del Estero, conozco un poquitito y estoy diciendo, transmitiendo esos conocimientos que no son míos, obviamente, son de los libros. Y acá viene una etapa que es la más problemática, la más conversada, la más, que nos impresiona más. Creo que a ustedes también. La pampeanización del Chaco. La pampeanización del Chaco quiere decir que se transforma una gran superficie en pampeanización, quiere decir porque es una copia de la pampa húmeda argentina. ¿Qué produce la pampa húmeda argentina? Produce alimentos, soja, trigo, nevada, centeno, arroz no, pero todo lo que sea que sirve para comer y es exportable. Genera divisa por el país. Bueno, lo que pasa es que en Chaco, a ver, tenemos otra, yo creo que tengo unos datos ahí, sobre la deforestación y sobre la superficie que se dio. A ver, una próxima, Estefi, ¿estás escuchando? Tum, 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 tum. Ahí justo le estaba admitiendo a Juan. Estefi, ¿estás ahí? Ahí está, pasó. ¿Nos está viendo? A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Bueno. Bueno, chicos, volviendo a nuestro mapa original, para que ustedes entiendan, aquí está ese es todo la ecorregión, esa línea negra que atraviesa es la que nos separa de
del Paraguay, la que nos separa del Paraguay, ¿no? Paraguay, Brasil, bueno. Ahí está enmarcado en el Chaco húmedo, un color celeste, donde llueve en 1.200 milímetros por año. Usted tiene que saber estas tres divisiones y de ahí van a sacar el resto de conocimiento, y para cualquier parcial o final, con eso ustedes pueden manejarse perfectamente, porque a partir de eso sabe qué pasa en el suelo y sabe qué pasa en la atmósfera. Bueno, el Chaco húmedo tiene entre 1.200 y 1.300 milímetros por año. Después viene el Chaco subhúmedo, que te lleva un poquito menos, ahí hay un cuadro ahí al costado que le da los datos justos, los datos de precipitación. Y después el Chaco árido o semiárido, o serrano, pampeano también se llama, que es donde llueve 200, 300 milímetros por año. Por supuesto, la conclusión que ustedes pueden sacar a partir de la precipitación, se van a dar cuenta que el Chaco húmedo es el más prodigioso, y el subhúmedo también, porque produce, en el caso concreto de la soja, producen en todo el Chaco, en todo Santiago del Estero, en todo Formosa. Formosa es una productora también de soja, porque abarca esa parte de la región con esas características. Fíjense que entre 1998 y 2006, que fueron los años más impactantes sobre esta ecorregión, se cortaban más de 250.000 hectáreas por año. Chicos, esto yo saco de los libros, no es tirar una cifra así. Vos decís 250.000 hectáreas, no puede ser, pero es 250.000 hectáreas por año. Si vos dividís eso por año y por 365 días y por semana, y te va a dar cifras que fueron alarmantes. Ahora se está controlando, obviamente, porque desaparecieron millones de hectáreas, desaparecieron bajo la producción agrícola ganadera del Chaco. Del Chaco, cuando hablo del Chaco, hablo como región, tanto del húmedo, el subhúmedo y el árido, productora de alimentos. Cuando una región produce alimento, lo consume y lo exporta. Y siempre va a haber un mercado a donde exportar. Ahora, ¿qué pasó con el tanino, por ejemplo? ¿Y qué va a pasar con otros productos? El tanino, cuando los ingleses descubren que había otra especie vegetal y que se podía sintetizar el tanino, bueno, empezaron a cerrar las tanineras, que había 4 en el país, en esa región. La más importante es de la Forestal, que era una de las tanineras o una de las propiedades inglesas más grandes, que cuando vieron que el producto no era vendible, no era comercialmente apta para su producción, empezaron a cerrar los ingenios y bueno, chao, se fueron, como ocurre con todo aquello que produce algo en un país subdesarrollado como el nuestro, que vendía las hectáreas a precio vil, para después, cuando lleguen la situación que a ellos no les convenía estar, por los movimientos sociales que había en aquella época también, lo único que hace es despachar, rematar lo que quiera e irse. ¿Qué fue lo que pasó con esta empresa forestal, ¿no? Que lo dramático, por decir de alguna manera, es que cuando ellos compraron una gran superficie, yo le voy a pasar el dato ahora, bueno, fíjense, todo está en el libro, chicos, esto no es un invento nuestro, mío, de la cátedra, de nada. Dice, la compañía inglesa pagó por 1.804.563 hectáreas a la provincia de Santa Fe la suma de 1.002.000 pesos, 594. 1.002.594 pesos, a razón de 1.500 pesos la legua. La legua, ustedes saben que tiene 5 kilómetros. Tranquilamente lo pueden hacer un cálculo sencillo para saber cuánto pagaron, qué monedas pagaron por hectárea. Y al año, fíjense esto, lo que le digo, al año siguiente, el 8 de agosto de 1884, vendió a la compañía de tierra de Santa Fe a razón de 5.000 pesos la legua. Compró a 1.500 y vendió a 5.000. O sea, todos esos negocios, todo eso se hacía en aquella época
sin ningún tipo de oposición, por supuesto, con el aval, con el compromiso de funcionarios, del gobierno, etcétera, etcétera. La provincia fue un pésimo negocio o una condescendencia abusiva con el imperialismo inglés. Fíjese lo que dice el libro, este no, es sencillo, es claro y es comprensible. Condescendencia con el imperialismo inglés. ¿Qué hizo el imperialismo inglés cuando el tanino ya no servía? Y se fue. Entonces vamos a plantar otra cosa y el obrero, el argentino, el criollo, el nativo pasó a un segundo plano. Este libro es interesantísimo porque explica cómo fue la condescendencia, en un término bastante rebuscado, para con los ingleses, ¿no? Y ellos, cuando dijeron, bueno, vamos a otro lado, vamos a hacer carbón, y se fueron. Hoy, chicos, hoy el carbón que se hace en esta cuenca de lo que queda del Parque Chaqueño se exporta a Inglaterra. Eso yo en la clase anterior lo había mostrado, tenía una bolsa, había traído una bolsa escrita en inglés, que decía que era una bolsa, tenía 9 kilos, 9 kilos y medio, y después todo el resto en inglés, que era, se exportaba. Y nos contó la gente que produce ese carbón, que sale por el puerto de Buenos Aires, en ese momento estaban exportando a Italia, pero estaba escrito en inglés, no sé por qué, pero se exporta, o sea, ¿cuánto tarda en tener un desarrollo sustentable, digamos, un árbol, un diámetro sustentable? No es como acá, tardan 80, 100 años. Y eso se transformaba en durmientes, después en postes y por último en carbón. Bueno, chicos, a ver, tenemos otra imagen, Steffi, amiga. Ahí está. Bueno, o sea, también hablamos de los animales, bueno, había gente ahí, había gente. Ahí están los que habían, no sé cuántos quedarán de eso. Pilagawich, siempre hablamos en las canciones, aparecen en las poesías, y bueno, en la actualidad, o sea, pero ¿por qué ponemos esto y por qué ponemos que aparecen en las poesías? Porque han sido pueblos empujados a la desaparición. Están condenados, porque aparte los ingleses trajeron enfermedades, todo eso lo cuenta el libro, ¿no? Trajeron enfermedades que le fueron, y le culpaban a la naturaleza, la falta de lluvia, y se fueron desapareciendo lentamente, que por supuesto no desaparecieron, están, pero cada vez menos y en una pobreza. Ustedes ven los documentales, son chicos inteligentes que leen el diario, se enteran y van a ver en qué estado se encuentra. Es inestable. Ah, no te voy a decir. Y ahí, Hola Juan, te bueno, escuchamos. ¿nos escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. Así le que se calle un poquito. A ver, ¿nos escucha? Sí, ¿Usted sí, está todo viendo bien. la presentación, Juan? ¿Quiere que le pase la siguiente? Sí, sí, eso te dije, sí. ¿Esto no? ¿Esta la última? No. Ah, ahí está, esa me interesa. ¿Se escucha lo que estoy hablando? ¿Mi voz Sí, 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 aparece ahí? avance, avance. Bueno. Chicos, esto que ven acá, clarita como el petróleo, son máquinas con las cuales empujaban el monte, empujaban. Esa foto yo la he visto, pasé por ahí en alguna oportunidad, he visto en otras características, dos topadoras separadas 40 metros entre una y otra, y con unas cadenas, con unos eslabones de 45 a 50 centímetros. Iban avanzaban hacia una línea y tumbaban todo lo que había, todo lo que había. Esto es de enero de 2020. Todo sacaban un descontrol, hablé con la gente del lugar, eh, eh, por ejemplo, la conservación o la recuperación del monte, cero, todo ahí se produce, porque ellos, ¿qué necesitan?
monte no, la superficie limpia para atrás de esto, de las máquinas, estas topadoras de 300, 400 caballos de fuerza, que viene la rastreadora, viene la escollera, que ustedes saben qué es, el fuego, se elimina, y después se pasa la rastra, y después la semilla, y después el abono, y después el glifosato, y después guaraguara, viene lo que ustedes se imaginan en una producción de soja. Se siembra, se fertiliza, y cuando aparece aquel vegetal que compite con la soja o con el maíz con el trigo, obviamente se pone glifosato. El glifosato permite que lo que vos quieras, en el caso de la soja, que no le afecta el glifosato porque es genéticamente modificada, casi toda, produce, valga la redundancia, una producción extraordinaria. Son suelos vírgenes y con toda la materia orgánica a disposición de lo que vos sembrás. Pero, ¿qué pasa? Toda esa superficie, como todo suelo, como todo naturalmente, lo saben ustedes, se va gastando, entonces empujamos otro poco del monte y así sucesivamente hasta que, como pasó en los años 1800, hace 2 siglos atrás, que la forestal vio que el tanino no era negocio, que los durmientes no era negocio, se fueron del país. Con esto no va a pasar lo mismo porque una hectárea de tierra hoy tiene valores incalculables, pero es lo que pasa con esos desmontes con profesionales nuestros, colegas nuestros y políticos nuestros que permiten el descontrol. Chicos, lo que yo le digo, cuando ustedes hablan a algún técnico o algún familiar, alguien que venga del Chaco santiagueño, que le pregunte cómo es, si sabe, obviamente, para ahí no le interesa, cómo es el aprovechamiento y cómo es la eliminación de suelo, de esta vegetación, como yo decía al principio, extraordinaria de flora y de fauna. Lentamente va desapareciendo. Y esta foto, porque vos podés decir que, bueno, pero no es así. Estas son fotos, la foto no miente, la foto te puede mentir un relato. Eso sí, porque por ahí somos apasionados y exageramos en lo que hace a la destrucción de la flora y la fauna. Pero esto no. Cuando vos ves una máquina que está empujando los montes y te das cuenta de que está empujando, no hay otra. Hay otro Steffi por ahí y estamos cerrando. Ahí está, eso sí me interesaría. Habíamos puesto vida silvestre, recomienda proteger al menos 17% de cada región natural terrestre. 17%. Sin embargo, en Argentina solo el 10% se encuentra en conservación. El Gran Chaco cuenta con el 3% de superficie protegida. O sea, con lo más grande, más desprotegida está, ¿no? Bueno, eso es para la reflexión. Ustedes van a ser ingenieros, a lo mejor le toca a alguno ir a trabajar por allá, por lo menos van a tener un panorama. Y acá tengo, Steffi, esto yo no sé cómo haces vos, cómo se hace, para buscar la respuesta de los chicos a esta pregunta que le hago ahí. ¿Cuáles son sus propuestas para mantener los espacios naturales que aún quedan? ¿Cuáles son sus propuestas para mantener los espacios naturales que aún quedan? ¿Eh? El ámbito. Acá me está. Y bueno, ahí está. Con esta terminamos porque es interesante la propuesta mía, esa no es la alumno, que podemos charlarlo en otra oportunidad, podemos charlarlo en otro momento, pero yo le digo, chicos, la información del glifosato, 30 millones de litros por año en el país se utiliza. 30 millones, a ver, vamos a repetir, 30 millones de litros de glifosato. No, o sea, en el país, estoy hablando de la soja, estoy hablando de toda la pampa húmeda que produce alimentos exuberantes, excesivos y todo, pero en base a este producto, bueno, que es discutible. Esa es una opinión bastante personal. Podemos charlarlo, yo le puedo mostrar imágenes de los efectos de este producto fitosanitario de excelente calidad y de excelente resultado para la competencia de lo que vos sembrás y que no te gusta que crezca. Ahora, le paso la última y con esto estamos terminando. Salió una ley provincial que prohíbe el uso, comercialización y transporte del glifosato. Montecarlo adhirió, Oberá adhirió como municipio,
Y acá nosotros fuimos al Consejo Deliberante, hemos llevado la propuesta y bueno, hasta ahora nunca, como desde una organización ecologista hemos presentado todos los años, que se regule, no que se prohíba, porque no está prohibido, no estaba, que se regule el uso por lo menos en las zonas urbanas. Siempre hubo motivo para, antes porque había gente ahí que vendía y otros que eran de ministerios que permitían el uso, la comercialización. Bueno, no importa, ahora está prohibido. Sería bueno que ustedes lo sepan para que en sus clases también, por ahí si aparece alguien que le dice aplicar el glifosato, decirle, profe, una forma de llevar adelante los conocimientos, porque yo le digo, basta el glifosato, y si vos te quedas con esa consigna, no sirve, ¿no? Ponerlo de manifiesto en algún momento, para decir, bueno, el año antepasado dimos una charla acá para el profesorado de gente que quería, que estaba de acuerdo y yo que no estaba de acuerdo, y una charla interesante que valió para la discusión, en realidad no, sirve por lo menos para saber, para que el día de mañana, mira, che, acá no hay especies, mi papá, mi abuelo que emigró de las Europas, sacaba pescadito acá en la rueda, no hay nada, bueno, buscarle un porqué, todo tiene un porqué. Chicos, bueno, ¿alguna preguntita? Y acá, antes de que se vaya el internet, acá yo le contesto si sé y si no averiguo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consultita, chicas, para el profe, antes que se vaya de este tema? Buenas, de mi parte no, ninguna consulta, muy bien explicado. Yo quería consultar con respecto al glifosato, por ejemplo, ¿hay alguna alternativa para no usar eso como para sugerir en caso de que surja algún momento? ¿Cuál es la alternativa para no usar glifosato, por ejemplo? Juan, ¿sigue ahí? Sí, Juanpi. mirá, alternativa, ¿se escucha? ¿Se Sí, escucha? sí. Ah, no, que alternativa, por supuesto que hay. Los ambientes naturales se recuperan, pero vos para recuperar tenés que hacer un tratamiento. Es lo que vos vas a aprender acá en la facultad, cómo se trata un ambiente para su recuperación. Pero en este ambiente, donde el quebracho para que tenga 30 centímetros de diámetro tarda 80 años, es un poquito más difícil que la selva misionera o los ambientes de Corrientes y Misiones, donde otra precipitación, otro suelo, otras temperaturas que facilitan, ¿no? Y yo te voy a dar un dato. En Misiones, por cada metro cúbico de madera de monte que vos sacás, tenés que plantar 3 plantitas. ¿Eso te acordás en la primaria que te decía la maestra? ¿Te acordás en la secundaria que te decía la profe de botánica? Bueno, en la universidad es lo mismo. Hay una ley que dice, por cada metro cúbico de madera de monte hay que plantar 3 plantitas. Bueno, está escrito. Y en el Chaco, la Facultad de Ciencias Forestales del Chaco de Santiago del Estero tiene herramientas y lo está haciendo con la repoblación de 2 especies emblemáticas del parque chaqueño, que son el algarrobo negro y el algarrobo blanco. Lo están preparando en viveros, grandes cantidades, y llevando a terreno. Todo tiene solución. El hombre está dispuesto, vos, las mujeres, están dispuestas a resolver esta problemática. Sí, todo tiene solución. Hay que hacerla, es costosa y no es una cosa que te deje un beneficio para esta generación. Tenemos que pensar en generaciones posteriores que vienen atrás nuestro. Bueno, ¿estamos, Steffi? ¿No hay ninguna otra pregunta? Estamos. Vamos, chicas. Sí, por mí estamos bien. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, estamos entonces. Gracias, Juan. Juan Perier. Y ahora pasamos a Juan Quesada. Los dos Juan hoy, ¿viste? Le dejo en mano de otro Juan.
Los Juanes de Ecología. Hola, ¿cómo están? Tuve que entrar un poquito después, estaba en otra presentación que tenía que estar, pero bueno, escuché gran parte de la presentación de Juan. Bueno, yo no sé si hablaron del práctico o lo vemos al final por ahí. Sí, capaz avanzás con lo tuyo porque Bueno, quería, Lidia, después también comentar la devolución del otro práctico y ahí cerramos todo tema práctico. Si bien, es que se vuelve a perfecto, comentar y si no, perfecto. bueno, se comenta este Bueno, práctico, como entonces prefieras. Si vos arrancamos y crees que es después... necesario ahora explicar antes de arrancar, No, no, a vemos al todos. final. Hago la presentación y al final vemos. Bueno, en Dale. realidad la presentación que tengo es como para 2 horas, así que lo que voy a tratar de hacer es, voy a cortarla, está cortada, digamos, en el sentido, y ser más breve, así que es mucho, digamos, lo que hay para contar de la ecorregión que les voy a mostrar, pero va a ser lo más resumido posible, ¿no? Em, Así que bueno, vamos a compartir pantalla, me avisan cualquier cosa, yo asumo que anda bien. Eh, Bien. Bueno, lo que me tocaría presentar para ustedes, ¿no es cierto? Es un ejemplo, ¿no? De una ecorregión que tiene que ver también con el práctico que vamos a ver, o sea, ustedes también van a tener que hacer una presentación de este estilo. Eh, yo les voy a mostrar lo que son, ¿no es cierto?, los bosques templados de Argentina y Chile, como un bloque en sí mismo, que en la ecorregión, ¿no es cierto?, argentina son los bosques patagónicos, eh, que están, ¿no es cierto?, en la zona cordillerana al sur, digamos, de Argentina y centro-sur de Chile, ¿no? Así que bueno, les voy a dar un pantallazo de lo que son estos bosques. Por ahí alguna de ustedes en algún momento va a hacer una práctica o termina trabajando ya. Tenemos algunos graduados que están, digamos, en esas zonas. Así que esta presentación por ahí le da una idea de lo que es este ecosistema y también hay material bibliográfico que les puede servir para más adelante en profundizar estos lugares, ¿no? Bueno, esa imagen que está ahí es un bosque araucaria araucana, que es uno de los tipos forestales que se conocen en esa zona, que es pariente obviamente de la araucaria angustifolia que tenemos acá, las únicas dos de lo que es en América, las únicas dos araucarias, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a revisar? Vamos a alcanzar a revisar porque todavía no vamos a ver todo. Características generales de estos ecosistemas templados, el clima, la topografía y la diversidad. Clima y topografía como definidores, digamos, de este ecosistema, que definen, ¿no es cierto?, las características. Ecología de los disturbios, que es muy importante en estas regiones. La dinámica de disturbio que ocurre en estos lugares es muy variada y muy dinámica, digamos, en sí misma, ¿no? Y si da el tiempo, vamos a ver, podemos profundizar un poco en el ecosistema particular de Lenga. ¿Ah? Si no, igual yo después en silvicultura les doy también un pantallazo de lo que es la silvicultura en Lenga. Pero si estamos con tiempo, vamos a mirar un poquito de lo que es esta especie muy interesante y muy extensa, ¿no? Bien, los ecosistemas templados. Bueno, estos ecosistemas son particulares si uno los ve en el mapa mundi, ¿no? Están ubicados justamente en zonas intermedias en cuanto a latitud, ¿está? No están en las zonas muy bajas, aunque pueden llegan alguna de forma, algunos de estos bosques, digamos, pero tampoco están en las zonas tropicales, sino que en zonas de latitudes medias, donde el clima es muy característico, ¿no? Dentro de esta gran extensión, ¿no es cierto? Si uno se ubica en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Y va de norte a sur en estos ecosistemas, la regla, digamos, es que las temperaturas, ¿no es cierto?, van disminuyendo. Mientras más al sur, están en el hemisferio sur, y si están en el hemisferio norte, obviamente, si vas hacia el norte, las temperaturas también van disminuyendo en estos ecosistemas. Y la radiación también, ¿no es cierto? Y la humedad también hay una tendencia a aumentar la humedad yendo, digamos, hacia los polos, ¿no? Entonces, en la zona norte de estos sistemas mediterráneos, perdón, templados, tiene una influencia más mediterránea, ¿no? Más seca se puede decir. Y en la zona sur, ¿no es cierto?, más polar. Bien, acá yo quiero que ustedes hablen, así que prepárense, quiero preguntarle algunas cositas.
si ustedes definieran esta imagen, ¿no? Que es América Latina, ¿no? En cuanto a la vegetación que hay y en cuanto a la imagen que ven, digamos, en general, ¿qué describirían y qué les llamaría la atención en sí mismo de esta imagen? ¿Alguna que se atreva a charlar? Disculpe, ¿puede repetir? A mí se me trabó y no escuché bien la pregunta. Sí, me interesa saber, digamos, qué ven en esta imagen, o sea, cómo la describirían en cuanto a la cobertura que tiene, a las características que ven, digamos, del uso del suelo que se observa en esta imagen, que es América Latina. ¿Cómo podrían describir lo que les llama la atención, ¿no? de esta región que también conocemos, pero a lo mejor no lo hemos cuestionado esto, ¿no? ¿Alguna idea? Así en general de todo Ujú, Sudamérica. ujú, Bueno, y se nota sí. mucho lo que es la desforestación, como hay Mm, sí. manchones que están mucho más verdes y otros que no, cómo avanza lo que es no sé cuál sería la palabra adecuada, pero abajo, por ejemplo, como es todo seco Ujú, y va avanzando hacia arriba, como se va ujú, perdiendo mucha vegetación. ujú. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien más nos llama la atención? Está muy, muy bueno el análisis. No sé si ven ahí fíjense que acá es como decía, ¿no es cierto, Carolina? Es seco, seco y acá, fíjense que es verde de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, un poco, o sea, voy a esperar a que hablen, no van a hablar mucho. Eh, lo que decía Carolina es exacto, digamos, esa imagen que vemos que hay distintas tonalidades de verde, ¿no? Esas distintas tonalidades de verde implican que también el uso del suelo es distinto y la vegetación particularmente. Tenemos la zona del Amazonas, donde vemos un verde más intenso, que es obviamente la zona, digamos, de selva, ¿no? Parte, digamos, de esto era verde anteriormente y ya no lo es por acciones de reforestación y otras cuestiones relacionadas, ¿no? A lo que es la problemática ambiental justamente de la Amazonía. Fíjense que acá está Misiones, verdecito, y debería ser también verde alrededor, no lo es. Después uno va más al sur, ¿no? Esto se da no por una cuestión, también se da por una cuestión de reforestación, pero también una cuestión natural que es seco, ¿tá? Entonces tenemos acá lo que se conoce como diagonal árida en climatología, en biogeografía. La diagonal árida es un proceso natural, es una formación natural, que va, ¿no es cierto?, desde lo que es Perú, incluso más al norte, pasa por Chile, Argentina, y, ¿no es cierto?, y después ya menos seco en la zona argentina, ¿no es cierto?, en las zonas de La Pampa y estos lugares, ¿tá? Entonces, esto es una cuestión climática que ahora les voy a explicar natural. Tenemos también en la zona más de Chile y parte importante de Argentina, la zona cordillerana, esta zona que es verde nuevamente, ¿tá? O sea que esto es justamente una diagonal, y acá está verde y acá está verde, ¿no? Fitogeográficamente hay relaciones, porque esto fue ante millones de años atrás, fue un continente unido con África, hace más de 150 millones de años aproximadamente, y esto también en algunos momentos fue continuo, entonces hay especies o géneros, familias, digamos, que se relacionan en realidad, familias, con esto, ¿no? Después hay toda una historia atrás que no vamos a profundizar, ¿no? Acá lo interesante, ¿no?, es que en la fotografía de hoy de América Latina vemos esto verde, seco y verde. Bueno, esto de acá también se da por condiciones climáticas de la región particular que vamos a ver ahora. Esta diagonal árida que yo les cuento, o sea, o más que la diagonal, que uno es digamos, el efecto que tiene esto, pero esto está gatillado por un montón de otras cuestiones que están acá, ¿no? América Latina está influenciado en la zona sur, donde están los bosques justamente templados que vamos a analizar, por los vientos del oeste. Los vientos del oeste es una carga de humedad que viene del
Pacífico, con vientos, ¿no es cierto?, que se dan justamente desde el este hacia el oeste, ¿no? Y vienen con una alta carga de humedad. Chocan en la cordillera, precordillera y cordillera de los Andes, en esta sección, ¿no es cierto?, en Chile primero y después en Argentina, y ahí descarga una gran cantidad de agua, ¿no? Este efecto de la cordillera genera una sombra que vamos a ver más adelante, seco, que genera que después no baje más agua. Y además hay un anticiclón acá, ¿no es cierto?, que lo que genera que acá no haya nubosidad. ¿Tá? Como no hay nubosidad, justamente hay un bloqueo de estos vientos, y los vientos que hacen pasan por esta zona media para abajo, pero no llegan en este sector. ¿Tá? Y esto genera esta situación, sumado a una corriente que se llama corriente de Humboldt, que es una corriente fría de mar que viene por la cordillera del Pacífico, se genera el desierto más seco del mundo, que es el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, que es compartido también ahí con Bolivia, Perú también, y Argentina en el altiplano. Esta es una zona muy alta, y lo mismo se da en el sentido contrario, en lo que es el Atlántico. Estas lluvias vienen, ¿no es cierto?, riegan lo que es el Amazonas justamente, y chocan con esta cordillera acá, y no pasan, digamos, entonces toda esta humedad va para otro lado. Entonces estas características topográficas y climáticas hacen que ese lugar sea muy seco, y se forma esta diagonal que acá es un poquito más húmedo, ¿no? Bien, ahora nos vamos a centrar en esto. Esto es un poco la razón por la que vemos esa imagen, ¿no es cierto?, que tiene estas características. La vegetación se ordena en base al clima, ¿no? Bien, ahora nos vamos a concentrar en lo que son los bosques templados que están acá, aislados, ¿no es cierto?, de otros ecosistemas, digamos, más boscosos, ¿no? Acá ya se refleja eso mismo que estábamos viendo, en la vegetación, los bosques templados, los desiertos. Después tenemos una zona ya tropical, que es la nuestra, junto con lo que son las yungas también, ¿no es cierto?, que chocan justamente esos vientos acá. Entonces, bueno, acá están todos estos gatillantes, ¿no es cierto?, y factores que están trabajando constantemente, ¿no? Estos no son estables, sino que se mueven, hay variaciones climáticas. Por ejemplo, este anticiclón a veces más chico, a veces más grande. Y eso se ha estudiado, digamos, hace cientos y millones de años a través de paleoclima. Digamos. Hacen a través de los polen en lagunas o lagos que están por acá secos, o por secarse, o húmedo, algunos se puede perforar más todavía, ven cómo la vegetación avanzó y retrocedió, avanzó y retrocedió. Entonces, acá hay justamente una dinámica relacionada a la disponibilidad principalmente de agua, ¿no? Y así como en otras situaciones. Bueno, entonces tenemos factores atmosféricos, tenemos factores físicos, ¿tá?, que es la cordillera, también los procesos particulares edáficos de cada lugar, y también, ¿no es cierto?, tenemos esa formación boscosa que se ubica, digamos, en esta América Latina y se ordena en base a eso, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de lo que nos convoca un poco lo templado, pero antes, como para entender esto, yo quise poner esta imagen. Este es un diagrama ombrotérmico que es muy bueno para explicar el clima de cada lugar, ¿tá? Estos de Misiones, estos puntos que están acá, están marcando las distintas estaciones, y aquí mide precipitación y temperatura, ¿tá? Entonces en una línea está la precipitación en milímetros y en otra está la temperatura. Esta curva blanca, ¿no es cierto?, es la temperatura. Vemos que tiene un comportamiento natural que se da, ¿no es cierto?, mayor temperatura. Justamente ahora estamos en un periodo, empezamos a ver más temperatura, ¿no es cierto? Septiembre en adelante, ¿no es cierto?, la mayor temperatura se da en enero, febrero, y después empieza a disminuir. Pero es una zona cálida en general, ¿no es cierto? Hablamos de Monte Carlo, fíjense acá. Después tenemos todo lo que de aquí para arriba es precipitación, ¿tá? Los dos colores que están acá, el gris más finito y después el más oscuro. Bien, esta línea que está acá que dice 100 es la línea de evaporación. ¿Qué quiere decir? Perdón, es la línea de excedente, o sea que sobre eso es mucha agua, de alguna forma se puede decir que hay una abundancia, digamos, de agua en ese sentido, ¿no? Vemos entonces que, bueno, tenemos las distintas curvas que están presentes, ¿no es cierto? Y vemos como hay una gran abundancia, pero que varía también durante el año. Fíjense que los picos de lluvia se dan justamente en octubre. Septiembre-octubre son los picos de lluvia en la provincia donde más humedad hay, y justamente previo a eso es donde más seco está, que es cuando tenemos los problemas de
lluvia, ¿no? Entonces esta imagen en general vemos que en general son parecidas todas, pero que hay pequeñas variantes en cada una, ¿no? Esto es para emisión. Entonces este es el diagrama ombrotérmico. Fíjense ahora si miramos distintos climas, ¿tá? Este es un clima tropical, ¿tá? Donde no hay periodo seco, donde no es frío, es cálido y con mucha humedad. Fíjense, por ejemplo, esto es Iquique, la primera en la imagen, es una zona árida desértica. No hay nada de precipitación, solo temperatura y una temperatura alta, por cierto. Mayor a 15, cerca de 20 grados, ¿no es cierto? Entonces es una zona desértica. Fíjense una zona mediterránea. Cuando se habla del Mediterráneo, pensamos en las uvas, pensamos ¿no es cierto?, en esas zonas griega, Mendoza, por ejemplo, en la zona de Mendoza, una zona muy mediterránea, ¿no? Bueno, ¿qué es una zona mediterránea? La zona mediterránea es una situación donde hay mucha humedad en un tiempo, ¿y cuándo? Cuando hay poca temperatura, o sea, hay mucha humedad cuando hay poca temperatura, y hay poca humedad cuando hay alta temperatura. Entonces, ¿qué se da? Fíjense, en diciembre, enero, mayor temperatura, pero también la menor precipitación. Y esto que está acá, la diferencia de estos dos, son periodos de sequía, ¿tá? Establecido climáticamente, están, digamos, presentes permanentemente, ¿no? Varía, obviamente, año a año, y en décadas puede variar, y el cambio climático también juega, pero una zona mediterránea tiene esta característica. Hay un periodo que es generalmente, ¿no es cierto?, un periodo donde más temperatura hay, más escasez de agua hay, ¿no? Toda esa zona de Mendoza, cordillerana, mediterránea, el agua que disponen ellos es justamente un agua que viene del deshielo que se da por las altas temperaturas y por la acumulación de nieve que ocurrió en la cordillera, no por lluvias en sí mismas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, una zona más al sur, ¿no es cierto?, donde la temperatura es baja y la precipitación es muy abundante, que es justamente esta zona donde los vientos del oeste con una carga alta de humedad. Bueno, y así tenemos distintas situaciones de clima, algunos más erráticos, o sea, más variantes, digamos, más seco, un periodo mucha humedad, cuando hay mucha temperatura también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto los marca un poco de qué se trata, ¿no es cierto?, cada clima, ¿no? Bien, y entonces, ¿cuál es el clima templado, que es el que nos convoca? El clima templado es muy parecido al Mediterráneo, muy parecido a este que vimos acá, ¿no es cierto? Pero a la diferencia que no hay un periodo de sequía, ¿tá? O sea, siempre hay suficiente humedad y no hay un periodo de fuerte sequía, o si lo hay es en la zona norte, como les decía, de su distribución, y es breve, digamos, no es tan fuerte, digamos, como en una situación mediterránea, ¿no? Fíjense que en el Mediterráneo se marcan mucho más también las estaciones, en la bosque templado también, no tanto, por ejemplo, como veíamos en una zona, por ejemplo, muy al sur, donde es muy frío y húmedo, o una zona acá árida, no se marcan las estaciones, o demasiado, o una zona tropical, donde también es más difícil encontrar una definición de estaciones, ¿no? En Misiones también nos pasa eso, que no sabemos exactamente qué estación estamos, vamos a decir, ¿no? Bueno, entonces, esta es la característica, ¿no? ¿Se entienden los diagramas ombrotérmicos? Esto por ahí es clave, porque si yo varío o juego con esto, entonces el clima cambia, ¿no? Si yo digo, bueno, acá voy a aumentar, voy a disminuir la precipitación en una situación, ya estoy pasando a una situación más mediterránea, ¿no? Bien, cualquier cosa me cuenta. Bien, en esta zona que vamos a analizar, los bosques templados que están entre Chile y Argentina, ¿no es cierto? Hay, ¿no es cierto?, una diversidad de especies que no es tan grande como tenemos en la selva misionera, pero que, ¿no es cierto?, responde también a una cuestión topográfica y climática, ¿no? Estos son árboles, por ejemplo, los Notofagus son especies, son de la familia Notofagus, son muy variados. Creo que, si mal no me equivoco, son 9 especies que están ahí distribuidas, y algunas tienen una distribución más chiquita, o sea, más ubicados en el norte, zonas más secas, y otros tienen una distribución más grande, digamos, como por ejemplo el coihue, que es Nothofagus meiji, o estas dos, que es el Notofagus antártica y el pumilio, que es el ñire y la lenga. La lenga estas dos especies tienen una distribución muy amplia de norte a sur, ¿no es cierto? O sea, son una de las que más, son las dos especies que más distribuidas están espacialmente, digamos, en este territorio. Vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Entonces vemos también que este dibujo, ¿no es cierto?, muestra las precipitaciones cómo van variando. Y mientras más al sur vamos, más frío es y más humedad hay también.
Vieron que después, ya muy al sur, donde es muy frío, la diversidad cambia. Vemos que la gran diversidad, digamos, de especies, de árboles en este caso, se centra en la zona norte y en la zona más media de esta distribución. Fíjense esto ahora, siguiendo la misma explicación, ¿no? Estas son curvas normales, vemos. Este gráfico presenta los grados de latitud, 17 es norte, 53 es sur. Si uno lo agarrara acá, estaría, ¿no es cierto?, de norte a sur, los diera vuelta. Vemos la cantidad de especies. Entonces vemos que en la zona norte, donde es más seco, más cercano al Mediterráneo, o incluso ya esta latitud es casi cerca del desierto, hay pocas especies, y de especies árboles empieza a haber más en esta zona más intermedia y después al sur, que le afecta la temperatura. Y así con los arbustos, con la enredadera y con toda forma de vida vegetal, tiende esta tendencia. Si nosotros nos posicionamos en América del Norte y hacemos este mismo análisis en la distribución de los bosques templados, vamos a ver que va a tener esta misma lógica, ¿tá? Entonces, esto es importante que se entienda. ¿Qué es lo que afecta a la diversidad en la zona norte? La temperatura. ¿Qué es lo que afecta a la diversidad en la zona sur? Perdón, me equivoqué. ¿Qué es lo que afecta a la diversidad en la zona norte? Es la precipitación, la falta de precipitación. Y en la zona sur, las bajas temperaturas. Eso es lo que va, digamos, modelando. Entonces, esto un poco ya lo han visto, ¿no? La influencia que tiene el clima sobre la diversidad donde nos estamos posicionando, ¿no? Y cómo nos movemos en sí mismos. Esto también lo mismo. Justamente lo que se da también en estas zonas, en el bosque templado, es que se une una diversidad que viene más de las zonas mediterráneas con las templadas. Entonces también es una zona bastante diversa por eso, ¿no? Bien, ahora, lo que hablábamos de la cordillera, digamos, de los Andes, ¿no es cierto? Ustedes conocen la cordillera de los Andes, es la columna vertebral de América Latina, y en la zona, digamos, donde están estos bosques templados, una zona de alturas medias a bajas. Pero esas alturas medias estamos hablando de cerca de 2.500, 3.000, ¿no es cierto?, metros sobre el nivel del mar. O sea, es una monstruosidad, son muy grandes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que decía que venía esta humedad que soplaba, ¿no es cierto?, del Pacífico, que venía con los vientos y con carga de humedad? Entonces, esta humedad viene, ¿no es cierto?, del mar, de la evaporación misma del océano, cargada a una cierta altura. ¿Qué pasa? Choca con una precordillera que se da en esta zona, ¿no es cierto? Descarga una gran cantidad, no tanto, pero una cantidad de agua acá interesante, puede llegar incluso a zonas más sur, a 4.000 milímetros y más capaz de precipitación en algunos puntos. Sigue esta nubosidad, acá se da como una sombra de lluvia, que quiere decir que como sube la nubosidad y descarga, después como no hay más barrera, no llueve más, entonces la nubosidad sigue, digamos, esto. Y choca con la cordillera de los Andes, que es más grande, y aquí termina de descargar gran parte de esa humedad, ¿no? En las zonas más altas incluso, precipita en forma de nieve, ¿no es cierto? Y se forman los ventisqueros, en algunos casos de acumulación, ¿no es cierto?, histórica, digamos, prehistórica de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La humedad queda gran parte en la zona del lado de Chile, pero también en la zona ya acá, ya Argentina también parte de esto tiene, ¿no es cierto? También conserva un poco de humedad, pero ya disminuyendo a medida que nos acercamos más, o sea, nos movemos más, ¿no es cierto?, hacia el este, pero tiene también una carga de humedad, como le digo, va disminuyendo, ¿no? Bueno. Esto para entender un poco el paisaje tan dinámico que hay, ¿no? O sea, tenemos factores climáticos que están ahí trabajando. Bien, esto es justamente parado, está donde dice mi tesis, Parque Quetrupillán, está Villarrica, está el Quetrupillán y está el Lanín. Lanín es compartido justamente con Argentina, justo pasa el límite ahí, ¿no? Bien, vemos así, parados desde una zona alta, cómo la vegetación también ocupa el espacio de forma, estábamos hablando de norte a sur, ahora de forma altitudinal, ¿no? La vegetación cambia también, como son tan grandes las cordilleras, cambia a medida que uno va bajando o va subiendo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que cambia también con esto? La temperatura. O sea, si tú estás abajo de la cordillera y empezás a subir la cordillera, por cada 100 metros que subas se baja 1 grado. En situaciones más húmedas puede ser medio grado. Estamos hablando de 3.000, así que en estas zonas acá, fíjense
que acá no hay vegetación, ahora lo vamos a ver, no sé si es la otra fotografía, pero después, fíjense que acá hay una línea, parece que estuviera desmontado. Bueno, esto es un proceso natural que se llama límite altitudinal de la vegetación. O sea, las características climáticas tan fuertes que se da, ahora no hay nieve, pero en invierno hay nieve, digamos, hacen que la vegetación no llegue hasta ahí. Llega otro tipo de vegetación más, como se ve acá abajo, más tipo de sotobosque, muy resistente a la sequía y a las bajas temperaturas. Y ese límite altitudinal se da de forma natural. Entonces las especies arbóreas llegan hasta ahí. ¿Qué especie? Lenga o ñirre, que son las que más resistentes. Y llegan a transformarse en un matorral rastrero, siendo un árbol. Tú agarras una semilla de eso, lo llevas a una zona mejor, va a crecer como árbol, pero ahí se comportan como un matorral de alguna forma por las características que les comentaba, ¿no? Y vemos, hay distintos colores acá. Los más amarillos son ñirre y los más rojos son lenga, y los que son verdes acá, fíjense, es araucaria araucana. Bien, entonces esto se va cambiando también a medida que cambiamos. Fíjense que acá ya no hay tanta araucaria, hay más lenga, acá sí hay más zona de araucaria, después en algunas zonas, más, son como bolsones que se dan, se da el ñirre también. Bien, entonces esto es lo mismo, ¿no? Si nos movemos entonces de esto está al revés, sería, fíjense que acá en la parte izquierda del gráfico, 1700 metros sobre el nivel del mar, y acá 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y acá los valores de importancia, ¿no es cierto?, relativa de las especies que están acá. Fíjense entonces, si van de lo más bajo a lo más alto, vamos a ver que hay un cambio, un recambio de las especies que están ahí, por las características. A lo mejor esta especie acá, por ejemplo, fíjense, acá hay más competencia, Lenga no tiene una alta capacidad de competencia, es una especie más pionera, entonces sí puede andar en estas zonas que son más restringidas y que tiene la capacidad. Y así, cada especie tiene su característica propia, ¿no es cierto?, y que hace que ocupen los espacios de forma altitudinal. ¿Bien? Bien, esto es interesante para la forestal, ¿no es cierto?, o para el forestal. Y es importante, los bosques templados tienen una característica muy interesante en cuanto a la acumulación de biomasa en el sistema en sí mismo, ¿no? Fíjense que acá en los bosques misioneros, que es una diversidad que la vemos amplia siempre, ¿no es cierto?, y un crecimiento magnífico, tenemos una biomasa en área basal muchas veces de las especies arbóreas que anda rondando en una situación muy buena, 40, una muy buena, 45, pero normalmente son 30, 35, 20, después ya más degradado, digamos, metros cuadrados por hectárea. Fíjense la cantidad de área basal que tienen estos ecosistemas. 106 metros cuadrados por hectárea, es como tener 3 selvas misioneras ahí en una hectárea, ¿no? Después, en otra zona, esta es una zona de la costa, cordillera de la costa, le dije la previa, ¿no?, que tiene una humedad interesante. Después la zona de presión intermedia, que es un poco más seca, pero son valles que se riegan justamente con el agua que viene de estas cordilleras. Estamos hablando de 98 metros cuadrados por hectárea, y en zonas más degradadas, 55. Cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, esta cordillera más alta, 111 metros cuadrados por hectárea, y 75 metros cuadrados por hectárea en zonas más degradadas. O sea, es una superficie muy, o sea, un área basal, una biomasa muy interesante que se junta. Ahora, ¿por qué causa razón se da esto, digamos? Se da por lo siguiente: como es una zona, como veíamos originalmente en este gráfico de la temperatura, es una zona donde hay una alta radiación todavía, pero no hay las temperaturas no llegan a ser tan altas, digamos, o sea, las temperaturas no llegan a ser tan extremas como en una zona tropical o subtropical, pero sí tienen una suficiente área basal, digamos, para cerrar. Voy a cortar un segundito la presentación porque tengo que hacer acá algo un segundo. Y seguimos enseguida. Bien. Discúlpenme, vamos a seguir. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí, falta agrandar nada más. Bien, no sé por qué no me deja, se ve que está acá. Ahí está. Un segundito. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo voy a trato de ser breve, pero cada diapositiva es muy interesante porque explica la razón, digamos, de por qué se dan estas situaciones, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Como le decía, ¿por qué hay tanta área basal?
porque es un lugar donde no hay tanta temperatura, pero sí hay una carga interesante de radiación, digamos, entonces las especies crecen, es suficiente esa radiación, pero no tienen esa exigencia de la temperatura que tienen las zonas tropicales y subtropicales, donde el sistema, fíjense acá, uno en enero, febrero, que ya hay tanta temperatura y no hay tanta disponibilidad de agua, las plantas cesan, digamos, su crecimiento. Y después en una zona tropical o subtropical tenés una dinámica del reciclaje, ¿no es cierto?, mucho más rápida. ¿Tá? La biomasa está más en movimiento. En las zonas templadas, en cambio, hay una acumulación de esa biomasa, incluso en la hojarasca, por ahí, no me acuerdo si en una diapositiva, la hojarasca, creo que comentamos en algún momento también, la hojarasca es mucho más gruesa porque acumula, no se llega a descomponer a la tasa de la acumulación. Entonces, bueno, no hay entonces un reciclaje tan rápido de esta, ¿no es cierto?, de este ecosistema. Bien, además de esto, más allá que haya poca diversidad de especies arbóreas o vegetales, comparado con otras zonas más tropicales, subtropicales, igual sigue siendo un ecosistema alto en diversidad. Y hay algo interesante en estos lugares, en este ecosistema particular templado que estamos hablando, que hay una asociación muy fuerte de la fauna con la vegetación. Estas zonas han sido zonas que se llaman en biogeografía islas de biodiversidad o islas de colonización posteriores. Cuando en un momento ocurrieron lo que fueron los periodos de glaciación, las vegetaciones quedaban aisladas en estas zonas y después cuando bajaba volvían. Y tenemos la cordillera por un lado, tenemos el océano por el otro lado, la franja, ¿no es cierto?, la franja árida que veíamos, la diagonal árida que veíamos hace un rato, entonces casi como una isla de biodiversidad. Entonces hay un alto endemismo de especies, tanto de flora como de fauna, y también hay una asociación muy fuerte en cuanto a cómo estas especies, ¿no es cierto?, son indispensables para el desarrollo también de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, cerca del 30% de la flora leñosa es polinizada justamente por especies de fauna, ¿no? Y 70%, fíjense, son frutos carnosos y de una dispersión que es principalmente biológica. Ahí tenemos ejemplos, monito del monte, ¿no es cierto?, el tordo, estos son unos ratones que entierran justamente la semilla araucaria. El ratón o se olvida o no pasa el invierno y quedan ahí acumuladas, etc. Esto es encontrarse con algo de esto en una temporada es señal de suerte. Disculpe que estoy con un poquito de tos. Y me apasiona este ecosistema, parece. Bien, pasamos a otra cosa. Ecología de disturbio en este ecosistema. Si bien yo le voy a hablar de la ecología de disturbio para este ecosistema, la ecología de disturbio es algo que se da en todo el planeta, digamos. ¿Tá? Y es digamos, un paradigma, se podría decir, nuevo, que habla, ¿no es cierto?, de la diversidad, digamos, de que el paisaje está modelado y el ecosistema vegetal está modelado por todos los eventos que ocurren estocásticos, principalmente estocásticos que están definidos en un lugar y en un tiempo determinado, y que definen también el paisaje. ¿Tá? Entonces, se habla un poco de la sucesión clásica, la de Clement, digamos, de que la naturaleza de alguna forma es predecible y ordenada, y que dice también que hay situaciones de clímax, que en la realidad sí pueden darse algunos ecosistemas, pero en el paisaje general muy pocas veces encontramos estos ecosistemas prístimos, digamos, en situación de clima, pero es una excelente referencia para entender hacia dónde va la sucesión, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas situaciones de climas en la ecología de disturbios son como la excepción, ¿no? Y a veces digamos, este paradigma no es aplicable a todos los ecosistemas. Y aquí habla, ¿no es cierto?, de la teoría de disturbios, del no equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el sistema en sí mismo no tiene un equilibrio, sino que hay movimientos constantes y permanentes y una variación del paisaje y de la vegetación. Agregado a esto, un condimento más que es el cambio climático, entonces también hay una variación, ¿no es cierto?, fuerte a lo largo del tiempo que casi ya visible para nuestra vida corta como seres humanos, ¿no? Y entonces habla de que hay una dinámica de parches, digamos, jugando en el paisaje. ¿Tá? ¿Cuáles son estos disturbios que ocurren? Son muy variados.
muy variados en estos ecosistemas particulares templados. Porque fíjense que acá tenemos la cordillera por un lado, tenemos zonas secas, tenemos la influencia del mar, o sea, hay varias cuestiones ahí trabajando, mucha pendiente, etc. Bien, tenemos disturbios que son más endógenos, que quiere decir que son disturbios que vienen del mismo ecosistema, que eso ya algo hemos visto. Después tenemos disturbios que son más exógenos, que quiere decir que no tienen o no responden tanto al mismo ecosistema, no tiene la culpa, podríamos decir, el mismo ecosistema de que ocurra. Entonces un ecosistema exógeno, por ejemplo, podría ser volcanismo, o sea, la vegetación no tiene influencia directa sobre lo que ocurre en el volcanismo en estos sectores. O las avalanchas y aluviones que muchas veces tienen que ver, ¿no es cierto?, por una carga de lluvia o una condición, digamos, climática a lo mejor en particular, o incluso movimientos telúricos que se dan en estos lugares. El madereo también es una cuestión más exógena, ¿no es cierto?, donde viene el ser humano e interrumpe, digamos, este ciclo natural, digamos, de la vegetación. Y tenemos algo más endógena que es propio del ecosistema, que son la floración de bambú, que acá también se da en Misiones, ¿no es cierto? La formación de claros, ¿no? Es una dinámica más interna. Si bien la formación de un claro siempre termina siendo por el volteo de un viento o algo así, que genera el claro y que ahí se da, digamos, un disturbio, pero tiene que ver también por las características de ese mismo ecosistema, que muchas veces, ecosistema de sucesión más avanzada, tener, ¿no es cierto?, estos árboles que empiezan a caer y forman claro y se da una dinámica particular. La irrupción de insectos también tiene que ver con la sensibilidad que tiene ese ecosistema, ¿no es cierto?, a ser afectado por ese insecto, etc. Pero fíjense que no están así marcados por una línea, que también hay un gradiente, ¿no es cierto?, un ovalado. El fuego, por ejemplo, es una situación que es variable, que no es que es tan endógeno ni tan exógeno. ¿Por qué? Porque el fuego, un ecosistema más sensible al fuego, va a tener, ¿no es cierto?, más repercusión o va a ser un disturbio que afecte más. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que tiene características propias del ecosistema. Pero también tenemos un efecto del fuego, que es la ignición muchas veces, que es es por el ser humano, aunque hay igniciones también que son de forma natural. Entonces, como que hay una influencia entre el ser humano, podríamos decir, en este caso, o que está gatillado por una cuestión más exógena, y por las características mismas que pueda hacer sensible a ese ecosistema. La caída por viento también tiene que ver con eso. En esta zona hay mucha caída por viento, en la zona incluso más del lado argentino, que puede tener que ver con qué tan sensible, si ha sido afectado, por ejemplo, un bosque al madereo, o si ha sido afectado a un ataque de insecto y que ha debilitado el bosque y hace más sensible al volteo. Bueno, y así, digamos, o sea, no es una línea que divide esto exógeno y endógeno, sino que hay una variación, digamos, en esto, ¿no? Bueno, este no lo voy a pasar porque por ahí me voy a alargar mucho. Acá también tenemos una distribución espacial de estos, de estos disturbios, ¿no? Y vemos que obviamente la zona más alta de la cordillera se dan las avalanchas, los volcanismos, donde está la Lenga, la Araucaria, este ecosistema, el volteo por viento, deslizamiento. Y fíjense que el fuego no distingue en este sentido de dónde está. A excepción de acá en la parte alta, que saben por qué no se da fuego acá. ¿Se imaginan por qué no se da fuego acá? A ver si interactúo con alguien por ahí. Por la temperatura, porque ahí hay nieve. No, Porque ahí hay no nieve puede. y exacto. Y porque por ahí está justo también el límite altitudinal donde no hay vegetación, justamente, ¿viste? Entonces no tenés esa biomasa, digamos, sensible, ¿no? Perfecto. Bien. Si miramos este paisaje y vemos, digamos, esta imagen, ¿no? ¿Qué disturbio ustedes pueden distinguir a primera vista? ¿Cuál sería el disturbio que afectó a este ecosistema? ¿Se lo pueden imaginar? Antonia, Emma, ¿se juegan con un disturbio que pudo haber pasado? ¿Una sequía puede ser? No, pero está relacionado. ¿Quién da más? Observen los vestigios. Incendio, entonces. Exactamente, Antonio. Perfecto. Ha sido un incendio. Porque fíjense que han quedado, ¿no es cierto?, los árboles en pie y quemados, sin copas, sin corteza, justamente. Cuando hay un incendio, fíjense allá atrás de la imagen, también un incendio que fue muy grande. Puede haber sido una sucesión de incendios o en periodos distintos. No necesariamente puede haber sido el mismo incendio, ¿no? Entonces, a mí me costaba esto cuando iba a campo en esos sectores y me decía, ah, ya hay un incendio, me decía mi profe, ahí hay otro incendio. Yo miraba, no veía ningún incendio porque no había incendio. O sea, no. Lo que vemos son los vestigios que quedan de ese disturbio, ¿no?
Entonces vemos estos palos que están acá, justamente acá hay uno también que cayó, etcétera, que pudo haber sido, o sea, fue generado justamente en este caso por incendios, ¿no? Bueno, y así, mirando el paisaje, vemos esto que se cumple, ¿no? De que la dinámica de los disturbios está ahí presente solamente con mirar un poco, ¿no? Fíjense que acá tenemos bambucia, que en algún momento va a florecer, que también va a alterar, etcétera. Bien, acá también se dan, ¿qué pasa? Se suman a veces en estos ecosistemas disturbios, lo cual hace más grave muchas veces esta situación. Esta fotografía muestra en las zonas más de la Pampa entre Chile y Argentina lo que ocurrió en un momento hace ya, creo que ya son, ya no estoy recordando, esos 50 o 60 años más o menos, que la política era, o más incluso, era hacer fuego para ocupar las tierras. ¿Qué pasa? Se hizo fuego, el ecosistema, si bien tiene la capacidad de recuperarse, es una condición muy extrema, ¿no es cierto?, que llevó muchos años para el ecosistema formar ese bosque, digamos, de bosque templado ahí, pero también sobre eso muchas veces viene la ganadería, ¿tá? Entonces, más degradación todavía ocurre en estos lugares. O sea, ya estás en un clima que es sensible en ese sentido, que más, y además pones ganado sobre eso, ¿tá? Entonces, ahí también no es que se da un disturbio puntual, sino que hay una interrelación de los disturbios, ¿no? Esto es un deslizamiento de tierra, ¿tá? Esto lo vemos así en el paisaje, se ve claramente con un deslizamiento. Cuando la vegetación vuelve a colonizar estos lugares, con una sucesión, ¿no es cierto? La zona más alta, más primaria, la zona más baja, una sucesión secundaria, porque hay algo, digamos, de suelo. Vemos que la vegetación es como, vemos que vemos el monte en el paisaje y vemos que hay franjas así, ¿no es cierto?, de especies colonizadoras que tienen o sea, se ve que el tamaño es muy homogéneo, casi como una plantación, porque colonizaron rápidamente, ¿no? Entonces vemos que existe en ese paisaje el disturbio, ¿no? Sumado a esto, es muy entretenido ese lugar porque siempre pasan cosas, sumado a esto tenés el vulcanismo, ¿está? Tenés todo lo que es la cordillera, ¿no es cierto?, de los Andes, más en la zona más sur, norte, pero ahí no tanto, hay volcanes activos. Fíjense, esto es línea de acá temporal, son volcanes. Y hay volcanes que tienen mucha actividad, ¿no es cierto?, como el Yaima y el Villarrica, ese es bien, bien conocido. Incluso tú vas al Villarrica, a la ciudad de Villarrica, y en otra ciudad ya empezaron a hacer eso, te indican zonas donde es más seguro cuando hay erupciones. Y vos ves el Villarrica y el Villarrica tiene un humito que va saliendo y en la noche se ve como el humo, ese mismo, el cráter, digamos, refleja el color rojo, digamos, del cráter en ese humo, ¿no? Entonces, están muchos activos, ¿no? Y algunos son muy seguidos, fíjense el Yaima y el Villarrica, ¿no? Y otros que, bueno, más espaciado en el tiempo, no quiere decir que vaya a ocurrir nuevamente una erupción en esos lugares. A veces más predecible y otras veces no tan predecible. A veces avisan los volcanes, ¿no? Entonces, este paisaje convive con esto, ¿no? ¿Cómo afecta a los volcanismos a la vegetación? Fíjense nomás con esta imagen. Ahí hay una estudiante de la Universidad Austral, donde hicieron un estudio con los profesores, ¿no es cierto? Después de la erupción del volcán Puyehue y el volcán Chaitén, ya había en el Chaitén, había estado unos años anteriores, y en el año, no sé, creo que dice 2008, ¿no es cierto? 2008, sí. Que justo hay una línea que no me deja ver. En el 2008 hubo una erupción que arrasó con la localidad de Chaitén, pero se avisó así que la gente pudo salir, digamos, de ese lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo queda el paisaje? Lleno de cenizas. En algunos casos puede caer piroclastos, ¿no es cierto?, que pueden generar incendio, como puede ser que no. Es más, es raro, pero pueden generar. Pero el impacto más fuerte es la lava por un lado y la ceniza, que llega a una cobertura mucho mayor y dependiendo de las características del viento y topográficas se acumula. Entonces, aprovechando esta situación, que se hizo un estudio de qué pasa después de justamente estas erupciones, cómo reacciona el bosque. Y ahí vieron que hay especies que tienen una capacidad de resistencia alta 2 años después, ¿no es cierto?, de haber ocurrido esta caída de ceniza, este vulcanismo, especies que tienen la capacidad de resistir. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Más allá de toda esta dinámica de disturbio, las especies, muchas están adaptadas a esta dinámica. El problema de los disturbios es que el ser humano en alguno de ellos
afectan la frecuencia. Entonces, no es lo mismo para un ecosistema que un incendio grande cada 100 años que un incendio grande cada 30 años. ¿Tá? O sea, es otro, el cambio de frecuencia afecta, digamos, estos ecosistemas, y eso es grave, ¿no? Acá, otra interacción, volcanismo más inundación. Muchas veces este volcanismo tapa algunos diques y se genera una inundación. Y, como bien decía el profesor Juan Perier, acá también habían, ¿no es cierto?, comunidades humanas presentes en estos ecosistemas. Habían y hay todavía presentes, ¿no? Y la historia muchas veces se ha ocupado de ocultar, digamos, esto, y también minimizar su presencia y su capacidad que había. Esta zona, una de las comunidades, ¿no es cierto?, indígenas que había, ¿no es cierto?, de pueblos originarios que habían en las comunidades mapuche, que dentro de su estructura estaban divididos dependiendo del territorio con distintas, digamos, nombres, ¿no? Pehuenes, huilliches, tehuelches, etc. Pero todos eran mapuches, solo que ocupaban espacios distintos, entonces la característica de ese lugar también le da una característica particular propia, ¿no? Bueno, ¿qué decía? Decían que no había muchos indígenas los españoles, pero en realidad se ha estudiado y se sabe que cuando llegan los españoles a esa zona había cerca de 5 millones más o menos de habitantes que eran indígenas, ¿no? Ellos están presentes desde el 4800 antes del presente. Se han encontrado en lo que son yacimientos arqueológicos que a veces son cuestionados porque son muy pocos yacimientos, hace 4800, lo que indica que es la primera presencia del ser humano en América. ¿Tá? Hay toda una corriente que podemos hablar en otro momento, arqueológica, que dice que no, que eso es más fuerte porque tiene mucho más vestigios, que en realidad la colonización vino del norte, ¿no es cierto?, cruzando lo que era el estrecho, ¿no? En el estrecho en el sector norte, no me acuerdo el nombre. Bien, ¿qué decían? Que eran, principalmente decían que eran cazadores y recolectores, pero no, ellos también eran agricultores y ganaderos. ¿Tá? Entonces tenían esa capacidad de conocer, digamos, lo que era el paisaje y vivir de esto, ¿no? A la llegada de los españoles a la región, ¿no es cierto?, como decía, era una alta densidad y tenían cultivos ya manejados, como la papa, la quinoa, eran cultivos muy usados, el maíz. Entre 1550 y 1600, los indígenas, en este caso los mapuches, habían estado oprimidos, digamos, por lo que fueron los españoles, y hay un levantamiento general en 1600, donde la comunidad mapuche saca a todos los españoles del territorio de la Araucanía, y ocupan ese espacio, digamos, durante 300 años, dejan a los españoles afuera, o sea, 600, 700, 800, y a finales de los 1900, comienza la colonización por el lado argentino, conocida como la Guerra del Desierto, y en el lado chileno, conocida como la pacificación de la Araucanía. ¿Qué hacen esto entonces? Reducen, o sea, sí, los aíslan a reducciones a las comunidades, y empieza a ocuparse el espacio, digamos, y el territorio y los recursos naturales con ellos. ¿Bien? Después de esa colonización que alteró mucho el uso del fuego para despejar los terrenos, ¿no es cierto?, y la extracción maderera a través de ferrocarriles y ramales, ¿no es cierto?, que se instalaron rápidamente con recursos que venían del Estado, que venían también de otro producto natural, que era el salitre, se ocupa, digamos, este espacio. Y hay una alteración muy fuerte del ecosistema, registrada históricamente, donde tan fuerte era la deforestación que los arroyos que eran navegables terminan siendo innavegables, y hoy en día en esa zona hay dos solo arroyos que hasta cierto punto son navegables, que es el Biobío y el Valdivia. ¿Tá? Después, en los 1940, fíjense que el Parque Nacional Mayeco se genera en 1905 con una pequeña luz que hubo de decir, bueno, estamos haciendo mal algunas cosas, tenemos que conservar los recursos naturales, pero lo más fuerte vino de los 1940 en adelante, donde se empiezan a formar, ¿no es cierto?, áreas naturales protegidas apuntando a conservar este lugar. ¿Por qué les cuento esto? Porque todo esto tiene relación con el uso del ecosistema que se dio. Cuando los españoles, cuando los mapuches estaban, o las comunidades previas, ¿no es cierto?, a la llegada, había un uso, sí, había un uso del ecosistema. Incluso cuando están los españoles en ese periodo corto, empieza a haber deforestación, y después que se abandona la Araucanía, vuelve, digamos, a regenerarse de forma natural. Fíjese que esto es de 1900, cuando vuelven a entrar
los colonos eurochilenos, estos todos son renovables, o sea que aquí en un lugar había habido deforestación que después se ocupó. Y después disminuye lo que es la frecuencia de incendios gracias a la instalación de reservas y el cuidado ya más ambiental que se le da y que aún falta obviamente hasta la fecha. Bueno, para terminar, porque no vamos a llegar a ver todo, los ecosistemas en el bosque templado de Argentina y Chile se suelen dividir en distintos tipos forestales, que hacen referencia a la especie dominante que está en ese ecosistema o que tiene alguna característica por ahí también particular. Entonces tenemos tipos forestales o ecosistemas forestales boscosos, todo dentro del bosque templado. Los bosques templados que son con notofagus, o sea que alguna de las especies de la familia notofagus, o a veces asociaciones como vemos acá, está presente. Roble gualo, roble raulicoihue, así, ¿no? La lenga, coihue de Magallanes, todos estos son notofagus, porque son parecidos a los fagus. Cuando llegan a América, los españoles dicen azolofagus, después los botánicos dijeron notofagus como falsos fagus. No son de la misma familia, o sea, son exactamente iguales, ¿no? Y después tenemos ecosistemas dominados por coníferas, como la araucaria araucana, como Alerce, Phyllorrhea cupresoide, el tipo forestal ciprés de la Huayteca y ciprés de la cordillera. Dos cipreses muy, muy valorados. En realidad todas las coníferas son muy valoradas, y el alerce también en cuanto a la madera. Araucaria, alerce, ciprés de la Huayteca y de la cordillera está prohibido actualmente cortar, digamos, esto. Excepción, en algunos casos por ahí puede ser madera que haya muerto anterior a la generación de eso, de esa ley, digamos. Y hay uno más que interesante, que es el bosque forestal tipo siempre verde, que es muy parecido a los bosques de Misiones, porque son bosques que conservan, como lo dice, su hoja durante mucho tiempo y hay mucha diversidad. Hay estratos bien marcados también, hay lianas, helechos, un sotobosque bastante tupido y una alta diversidad. Uno lo ve, incluso se le conoce como selva valdiviana a este sector, que también es parte, ¿no es cierto?, entra una parte importante a lo que es el territorio argentino. ¿Qué es lo que tenemos en Argentina? ¿Dónde tenemos justamente todos estos ecosistemas? Fíjense, acá estamos desde los 40 y más o menos 37 grados de latitud hasta los 45, incluso más abajo llega los distintos tipos forestales. Acá están marcados los tipos forestales. La lenga, ¿dónde está la lenga? Acá, este es un verdecito, bueno, hay muchos verdes muy, muy parecidos, ¿no? Pero este verdecito, que es más se distribuye de la forma norte a sur más amplia. Y después tenemos lugares más chiquitos en cuanto a distribución, como por ejemplo la Araucaria, que está más restringido, ¿no es cierto?, en esta zona de Junín de los Andes, entre Junín de los Andes y Zapala, ¿no es cierto?, está más restringido, ¿está? O sea, tenemos una especie más flexible y otra que son más acotada a un espacio geográfico particular. Bien, hasta acá, y no le voy a poder contar de Notofagus humilio, que es justamente la lenga, pero bueno, en otro momento creo que en silvicultura podemos ampliar esto. Bien, hasta acá. ¿Qué les parece? ¿Qué me cuentan? Traté de resumir lo más que pude, un poco rápido, pero creo que lo más importante de estos ecosistemas. Súper interesante cómo cada fenómeno va afectando de una manera y cómo explica por qué se comporta así, por qué sucede así, que no es simplemente porque sí. Eso había cosas que no conocía y me resultó muy interesante. Sí, eso es como clave en cuanto al estudio de ecología de esa zona, porque antes no se veía eso, antes se veía justamente así como, bueno, hubo un incendio, bueno, o hubo tal cosa, nos movió, digamos, lo que estábamos pensando, ¿no? Pero ahora se sabe que es parte, o sea, las especies han evolucionado en este ecosistema, por ejemplo, con el fuego, han evolucionado. Con los volcanes han evolucionado, ¿viste? O sea, han estado ahí presentes, no es que ocurren de vez en cuando. O sea, ocurren de vez en cuando en nuestra corta vida, pero en realidad evolutivamente han estado presentes frecuentemente. Entonces, para poder entender este ecosistema hay que entender, digamos, esa dinámica de disturbio que las trae. Ahora hay algo interesante, digamos, con eso. Si podemos pensar en misiones, en la selva misionera, ¿cuáles son los disturbios que ustedes pueden observar, digamos, de forma a lo mejor natural por un lado y después hecho por el hombre por otro?
por el ser humano. Incendios, sequías. Bien. Los incendios son principalmente hechos por el ser humano en la selva misionera. ¿Tá? No conozco, si alguien sabe me dice, si hay algún incendio formado generado de forma natural. Generado, digamos, como una especie, digamos, como punto de inicio, ¿no? Porque incendios pueden haber en todo el ecosistema, pero evolutivamente las zonas tropicales y subtropicales, por ahí en algunos otros lugares, no hay, digamos, una dinámica natural de incendio. Pero sí con la presencia del ser humano, sí comienza a haber en zonas tropicales y subtropicales estos incendios. ¿Por qué? Porque en zonas tropicales es muy húmedo en general, entonces tú para tener un incendio tenés que tener dos características, tres en realidad, pero dos, que tengas el ecosistema, digamos, dispuesto o que sea sensible a ese incendio y la ignición, ¿no es cierto? Y la ignición en estos ecosistemas naturales en bosque templado es por un rayo de tormenta seca, o sea, viene la nube, no cae agua, pero sí cae rayo, y si el ecosistema está seco y no llovió nada, o las características que usted le decía, puede generar un incendio. Volcanismo, que es más raro, pero puede caer justamente una erupción, una masa, digamos, de roca incandescente y puede generar también un incendio si el ecosistema está sensible. Entonces, tenemos, digamos, esto que está, pero el ser humano, ¿qué pasa? Empieza a aumentar esa frecuencia, ¿no? Un volcanismo que ocurría cada 100 años, cada muchos más años, ahora, digamos, el incendio que genera ese incendio ahora ocurre más rápido, ¿no? Así que, bueno, incendio una. ¿Qué más hay de forma natural en Misiones? ¿El tema de los granizos y las heladas puede considerarse un disturbio o Bien, no? bien, hay toda una discusión en la ecología de los que trabajan con esto, ¿no es cierto? Si es que la helada es o no es, y sumado también los granizos, es o no es un disturbio, como que se dice estocástico, o sea, como que a veces está tan presente todos los años, digamos, como que nos genera un disturbio que es marcado o delimitado. O sea, no es que empiece y termina, sino que es algo como casi parte mismo del ecosistema. Eso dicen algunos. Otros dicen que no, que la helada ocurre y que eso afecta, digamos, las especies, mueren masivamente o espaciado, y que sí tiene una importancia. ¿Tá? Entonces, es justamente estos dos casos, o la parte de este caso que me dices, también los granizos más o menos en eso, son como que están en un punto intermedio, ¿viste? La discusión ahí entre los ecólogos, y bueno, considero disturbio o no, pero bueno, pero sí, de alguna forma de que afecta al ecosistema, afecta, así que está ahí presente, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa mucho que se generan los claros y se invaden con las bombucias. Exactamente. Uno de los principales disturbios que mantiene la dinámica misma de los bosques templados, de los bosques misioneros, son la generación de claros, ¿no? Uno entra en un bosque, bueno, los claros están siempre presentes y esta es la dinámica natural que se da, ¿no? Veíamos que estaba justamente en una zona endógena, ¿no? Más endógeno, más característico del bosque, y sí, el claro es algo interesante. Después tenemos otros más raros, emisiones, como por ejemplo inundaciones, pueden ser algunos derrumbes, así por exceso de lluvia, por lugares más chiquitos, más puntuales, cuando tenemos una topografía tan quebrada como la que tienen los bosques templados, ¿no es cierto?, en esa zona cordillerana. Eh, Después puede ser algún ataque de alguna plaga también, etcétera. Pero bueno, hay que afinar el ojo en Misiones, ¿no es cierto? Así, bueno, a ver qué está influyendo, qué disturbio puede estar trabajando en el ecosistema donde estoy analizando, estudiando, ¿no? Bueno, ¿algo más? Yo le voy a subir la presentación, le subo completa la presentación junto con el ecosistema de Lenga, si quieren mirar también. El ecosistema de Lenga, de bosque de Lenga, la característica que tiene es que, como le decía, es muy amplia territorialmente, porque es una especie muy plástica, pero no resiste mucho a la competencia. ¿Tá? O sea, necesita justamente zonas abiertas, generadas por distintas cosas, viento, lluvia, derrumbes, etcétera, digamos, o sea, incendio. Ese queda ahí para que puedan echar una miradita, ¿no?
Bien. Estefi, no sé si iba a entrar Lidia. No, tuvo un corte de circuito en la casa, ella estaba con problemas Ah, no bueno, tiene bueno. electricidad. Pero Bueno, nada, dejó avisado que esta tarde va a enviar las correcciones del práctico 5. Estaba esperando uno más, así mandaba todo junto. ¿Cómo es? Y ahí la próxima les da la evolución si tienen dudas y demás. De todos modos, la corrección está sobre el práctico. Y bueno, bien. y ahora si querés mostrar tu práctico, Bueno, ya sería. les voy a mostrar lo que es el práctico. Eso ya está subido al aula virtual. Esperen que voy a apagar el aire, que me está dando. Un segundito. Acá está. Bien, vamos a mirar rapidito el práctico, si hay dudas, me preguntan. Bien, el práctico está compuesto, como siempre, por lectura. Acá la principal lectura de esta unidad, ¿no es cierto?, que es como la Biblia, digamos, de las ecorregiones, es este que está acá. La situación ambiental argentina está disponible también, todo lo que está acá está disponible, donde divide las ecorregiones y hace un análisis particular de cada una de las ecorregiones. Está muy, muy interesante y muy bueno, que te da un pantallazo de lo que ocurre, ¿no? Después está el de Cabrera, que es digamos, es más antiguo, digamos, en ese sentido, pero que también es un análisis, ¿no es cierto?, de la República Argentina, ¿no? Y bueno, y después hay otros más que van a aportar también a esta cuestión de entender la fitogeografía, las ecorregiones en sí mismas, ¿no es cierto?, que están también todas disponibles en el aula virtual. Esta, como les digo, va a ser su guía principal. Los otros también, obviamente, ayudan, ¿no? Bien, va a haber una primera actividad que van a tener que hacer un repaso así general justamente de cada una de estas regiones que están acá marcadas, ¿no es cierto? Donde hay que hacer una descripción general del clima, el tipo de suelo, del ecosistema presente y dos problemas ambientales principales, ¿tá? Por ejemplo, ya creo que ya tienen la patagónica y la chaqueña, ¿no es cierto? Ya la tienen prácticamente hecha. Con lo que presentó Juan y lo que les presenté yo, ¿no es cierto? Entonces acá van a poner la idea que sea breve, pero tampoco tan 2, 3 palabras, sino con un parrafito, digamos, que explique y que se entienda claro, digamos, lo que están queriendo decir, y que sirva también de comparación entre las distintas ecorregiones, ¿no? Y el otro trabajo va a ser, prepárense acá, van a tener que hacer una presentación como la que hicimos hoy día para la otra semana, más breve, máximo de 20 minutos, de distintas ecorregiones que no sea la chaqueña, que ya vimos, que no sea la patagónica, que ya vimos, y que no sea la paranaense, ¿no es cierto?, que sería la oriental, porque esa también de alguna forma es fácil, digamos, para usted, porque estamos acá metidos, ¿no? Entonces, tratar que sea otras de las ecorregiones que están acá. Pueden hacerlo en grupo o como pueden hacerlo individual, ¿está? Acá están los grupos que yo tomé de la otra vez, pero no es necesario que sean los mismos, puede ser distinto. O también si quieren hacerlo de forma individual, también lo pueden hacer. Máximo 2 si en grupo, nada más, ¿no? Y la otra semana entonces, ustedes prepararían lo que es la presentación, ¿tá? Y el día siguiente, sería el miércoles también, el día siguiente entregarían este práctico junto con la presentación que hicieron, lo subirían ¿cómo se llama? Al aula virtual, ¿está? Entonces, bueno, eso sería más o menos. Elijan una región y la van desarrollando, más o menos describiendo qué sería esa región, cuáles son obviamente los principales factores. Acá yo les puse ahí una guía también. Y también al final, fíjense cuáles son los problemas ambientales, un problema que pueden desarrollar particularmente. Y si pueden detectar al menos un proyecto que vean que esté aportando a lo que es la sustentabilidad con el concepto que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Alguna experiencia? A veces en el mismo documento hay, si no pueden buscar por internet, bueno, 2 minutitos así contando de qué se trata, ¿tá? Y a qué apuntaría o a qué solución, digamos, estaría aportando, ¿no? Porque justamente tenemos las problemáticas y después cómo de alguna forma se puede solucionar eso, como decía el profesor, cuál es la propuesta de alguna forma o qué se está haciendo, ¿no? Bien,
¿Alguna consulta respecto a esto? No, profe, de mi parte no, todavía. Se está viendo mi pantalla. Un montón de mensajes. Ahí está. Bien. Bueno, les voy a subir el material, la presentación. Creo que esto queda grabado también, así que estaría disponible. Estefi, ¿algo más? No, eso nada más creo que estamos. Entonces también en la tarde se le va a subir la devolución del práctico 5, también se le va a subir la presentación de Juan Perie, y bueno, la de Juan Quesada para que repasen después cuando tengamos la grabación también, y bueno, fíjense el tema del práctico para trabajar si de manera grupal o individual y compártanse el tema de la región para que no se repita, ¿no es cierto? Así no hacen todo lo mismo. Eso sí, Y por bueno, favor, si y pueden cualquier poner, duda si nos pueden poner consultan. en el grupo, digamos, quién va a ser y cuál, ¿tá? Para que no se Claro, repita. poner en el grupo. Así ya queda claro. Yo voy a hacer tal región, hago individual o con quién. ¿Estamos? Sería eso. Bueno, eso nada más, un gusto, espero que les haya gustado la presentación y nos vemos entonces la otra semana a las 10 para ver sus exposiciones ahora. Bueno, profes, muchas gracias. Nos Bueno, vemos la que estén próxima muy bien. semana. Chao, chao. Gracias, chao, Puedes chao. dejar de grabar, Estefi.